Casi detonan literalmente al Harfuch. Contra todo pronóstico, la base del Harfuch ha sufrido un ataque de gravedad por parte de unos helicópteros que provocaron un gran desastre con una cantidad de muertos y heridos que ha dejado a todos horrorizados. Fuentes de inteligencia dicen que esto fue por mano propia de El Tiburón. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿No estaba en prisión? A las 6:12 de la mañana del lunes, un helicóptero negro sin matrícula visible descendió a baja altitud sobre la base regional de inteligencia del Pacífico, en las inmediaciones de Manzanillo, Colima. Iba cargado con explosivos de alta potencia y hombres armados con fusiles Barrett, lanzagranadas y drones suicidas. El objetivo estaba claro: asesinar a Omar García Harfuch. Según fuentes de inteligencia, el ataque fue planeado desde el interior del penal de máxima seguridad, donde permanece recluido el Tiburón desde su captura. Pese al aislamiento extremo y los protocolos de incomunicación impuestos por la Marina, logró filtrar instrucciones codificadas a través de un abogado infiltrado, enviando señales cifradas escondidas en documentos legales y dibujos técnicos. La información fue decodificada por uno de sus antiguos lugartenientes en libertad, quien activó la célula encargada del contraataque, una escuadra marina clandestina integrada por desertores, técnicos en aviación y sicarios con formación táctica. El plan era tan preciso como temerario: un helicóptero robado de una empresa privada de fumigación en Sinaloa, modificado para cargar explosivos caseros tipo termobárico. Volaría a baja altitud, evitaría radares y lanzaría una ofensiva directa contra el corazón del centro de operaciones, donde Harfuch había instalado su comando tras el arresto del Tiburón. No era solo un ataque armado, era un mensaje: si tú nos tocas, nosotros tocamos al Estado. A las 6:09, los sensores térmicos de la base detectaron un objeto volador no identificado a menos de 300 metros de altitud. A las 6:11, el helicóptero se posicionó a 150 metros sobre la zona de hangares y disparó su primera ráfaga. Un misil artesanal construido a partir de un tubo de gas comprimido relleno de TNT industrial. El impacto sacudió las paredes del edificio administrativo, volando ventanas, puertas y parte del techo. 22 segundos después cayeron 3 artefactos explosivos más. Uno en el helipuerto, otro en el dormitorio de agentes especiales y el último en el cuarto de transmisiones. En total, el ataque duró 3 minutos. Fue suficiente. Cuando el helicóptero ascendió y se perdió en el cielo rumbo norte, había dejado tras de sí un panorama desolador. Humo espeso, cuerpos ensangrentados, techos colapsados, vehículos en llamas y gritos de auxilio resonando entre los escombros. El saldo preliminar fue devastador: 8 elementos heridos de gravedad, 2 en estado crítico, ambos miembros de la Sedena, y al menos 16 con lesiones menores entre personal logístico, operadores de inteligencia y agentes tácticos. El propio Harfuch había salido ileso por cuestión de minutos. Según se confirmó después, su traslado hacia la base aérea de Culiacán había sido adelantado a las 5:35 por una reunión urgente con mandos de la DEA. De haberse retrasado media hora, habría sido el blanco directo del misil. La respuesta fue inmediata. La Marina activó el protocolo Tormenta Negra, diseñado para incidentes aéreos de alta peligrosidad. 2 helicópteros artillados comenzaron la persecución desde la base aérea de Lázaro Cárdenas. A las 7:21, uno de ellos localizó una aeronave sospechosa, en descenso forzoso cerca de las faldas de la sierra de Cualcomán. Al arribar al sitio, los elementos encontraron los restos calcinados del helicóptero en una zona despoblada, junto con 3 cuerpos carbonizados y vestigios de armas largas. Todo indicaba que los atacantes habían estrellado deliberadamente el aparato para no dejar evidencia. Sin embargo, el análisis posterior reveló una verdad aún más perturbadora. El helicóptero no iba solo. 2 vehículos tipo Suburban habían sido estacionados desde la noche anterior a menos de 800 metros del perímetro militar, con inhibidores de señal y cámaras telescópicas. Uno de los ocupantes fue visto escapando en motocicleta tras el ataque. Se trataba, según confirmaron más tarde, de uno de los enlaces directos del Tiburón, apodado El Canasto, quien ya figuraba en las listas de inteligencia como operador de comunicaciones para redes marítimas y navales. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional y elementos de inteligencia naval, inició una investigación express sobre cómo fue posible que un ataque de esta magnitud se coordinara desde una prisión federal. La línea principal de investigación apunta a que al menos 2 custodios de nivel medio, un abogado litigante y un operador de telecomunicaciones, fueron cooptados por la red del Tiburón.
Ya se han emitido 6 órdenes de aprehensión y se ordenó el traslado inmediato del capo a una celda blindada subterránea, sin contacto humano y con supervisión tripartita de Marina, Sedena y personal internacional. ¿Y ahora qué pasaría? ¿Qué se supone que haga ahora el Harfuch? Luego de pasar por la base de coordinación en Manzanillo para garantizar que todos los heridos recibieran la atención médica necesaria y de comprobar que el protocolo de evacuación se había ejecutado con éxito, Harfuch subió de una camioneta blindada sin avisar a prensa, sin cámaras, sin informe previo. Nadie sabía exactamente a dónde iba, solo sus escoltas más cercanos lo acompañaban. El convoy se desplazó en silencio hasta las inmediaciones del penal federal, donde estaba recluido el Tiburón, el operador naval del CJNG y autor intelectual del ataque con helicóptero que por poco transforma una instalación militar en una fosa común. El arribo ocurrió a las 23:41. La orden fue directa. Abran la reja. Nadie entra. Nadie sale. Harfuch caminó por los pasillos del penal con una expresión que ya no era de estrategia, sino de furia contenida. A cada paso los custodios apartaban la mirada. Lo habían visto todo. Sabían lo que había pasado y sabían lo que estaba por pasar. La celda del Tiburón estaba ubicada en un módulo de aislamiento reforzado, sin contacto con otros reclusos, vigilado por cámaras infrarrojas y escudos térmicos. A pesar de todo, su influencia en el exterior no se había extinguido. Seguía ordenando, seguía moviendo piezas y el ataque aéreo había sido la prueba más clara. Cuando la puerta blindada se abrió, el Tiburón estaba sentado en su litera, leyendo un documento legal. Al ver a Harfuch entrar, apenas levantó la vista. No alcanzó a decir una palabra. El primer golpe vino sin aviso, un puño cerrado, directo al pómulo izquierdo, que lo lanzó de la litera contra el suelo. El impacto resonó en el eco de concreto como una descarga seca, brutal. Lo siguiente fue una secuencia imparable. Harfuch no gritó, no dijo nada, solo golpeó. Fuerte, preciso. En el rostro, en las costillas, en el estómago, luego una patada al pecho, otra al abdomen. El Tiburón se retorció en el suelo, intentando cubrirse, jadeando, escupiendo sangre. Pero no hubo pausa. Fue un ajuste de cuentas personal. No era institucional, no era un operativo. Era un hombre al que intentaron asesinar, cobrando en carne viva la osadía de su enemigo. Uno de los custodios abrió la boca, pero el escolta de Harfuch alzó la mano. Nadie debía intervenir, nadie iba a detenerlo. Por minutos eternos el cuerpo del Tiburón quedó inmóvil, con moretones en el rostro, el ojo izquierdo completamente cerrado y sangre saliendo de su nariz rota. Fue entonces cuando Harfuch se detuvo, respiró hondo y aún de pie sobre él, habló. No debiste dejarme con vida. El silencio se hizo más espeso, porque ahora me voy a encargar personalmente de que nunca vuelvas a ver la luz del sol. Te voy a encerrar en la oscuridad hasta que te pudras, y no solo a ti, a cada uno de los tuyos, uno por uno. El Tiburón no respondió, solo gemía, ahogado por la sangre y el dolor. Harfuch continuó. ¿Creíste que ibas a poder asesinarme desde una celda? ¿Que con un helicóptero podrías hacerme retroceder? ¿Eso es lo mejor que tienes? Pues escucha bien, tú acabas de sellar tu sentencia, porque no voy a descansar hasta que este penal sea tu infierno. Y el CJNG... historia. Lo miró con desprecio, luego giró y salió por la misma puerta de acero sin volver a la vista. Los custodios cerraron la celda y no emitieron palabra. Las cámaras de vigilancia habían sido desactivadas minutos antes, oficialmente por interferencia eléctrica provocada por el sistema de inhibición satelital. No habría registro visual de lo ocurrido, solo los testigos directos que sabían exactamente lo que representaba esa visita. Esa misma madrugada, Harfuch ordenó una auditoría inmediata al penal. Cambió a todo el equipo de vigilancia nocturna. Solicitó que se instalaran micrófonos, inhibidores de frecuencia de última generación y un escáner biométrico triple en cada celda de alto riesgo. Además, solicitó la revisión completa de las visitas legales al Tiburón en las últimas semanas, incluyendo abogados, proveedores y custodios de nivel intermedio. La red se cerraba, esta vez por dentro. Y mientras el cuerpo magullado del Tiburón era revisado por un médico penitenciario que evitó hacer preguntas, en la Ciudad de México se redactaba un nuevo decreto para declarar en emergencia nacional todas las instalaciones navales y penitenciarias susceptibles de infiltración criminal. La guerra contra el CJNG ya no era simbólica, era total, y Harfuch estaba al frente, sin miedo, sin freno y sin piedad.
En la conferencia matutina del día siguiente, las preguntas sobre el estado del tiburón fueron evadidas. «Está vivo, bajo resguardo y sin privilegios», respondió una fuente anónima del gabinete de seguridad. ¿Ahora qué seguiría? ¿Qué le dirían a la prensa? Eran las 11 en punto de la mañana cuando el silencio del salón de conferencias de la Secretaría de Seguridad fue roto por los pasos firmes de Omar García Harfuch. La tensión podía palparse en el aire. Las sillas estaban ocupadas por periodistas de medios nacionales e internacionales. Harfuch, de uniforme negro, rostro severo, sin corbata ni bandera de adorno, tomó el podio sin rodeos. No leyó ningún discurso. Habló con la voz directa del que ha visto morir a sus compañeros, del que sintió la explosión a pocos metros, del que ya no se permite ambigüedades. Se acabaron los privilegios. A partir de este momento, cualquier persona vinculada a un cártel del narcotráfico en México será tratada como lo que es, un enemigo del Estado. Así inició una declaración que cambiaría las reglas del juego. La voz de Harfuch no temblaba, tampoco la mirada. Estaba lanzando una guerra total, y esta vez no lo decía con código diplomático. El ataque que sufrimos ayer no fue un atentado contra un cuartel, fue un acto de guerra, y si ellos quieren guerra, entonces la van a tener. La sala enmudeció, los camarógrafos detuvieron por un segundo sus movimientos, las plumas dejaron de escribir. Nadie esperaba una postura tan abierta, tan directa, tan cruda, pero Harfuch no titubeó. Desde hoy todos los reos vinculados a organizaciones criminales que hayan cometido actos de terrorismo armado, como este atentado aéreo, serán sujetos a un régimen penitenciario de máxima restricción. Se acabaron los 3 alimentos diarios, solo recibirán una comida al día, sin excepciones. El anuncio no tardó en escalar los titulares, pero Harfuch no había terminado. No habrá televisión, no habrá recreación, no habrá visitas especiales, no habrá trato humano para quien no trató a otros como humanos. Si decidieron vivir como bestias, entonces que vivan como tales. Los murmullos comenzaron a correr entre los reporteros. Algunos intentaron interrumpir, pero Harfuch alzó la mano y continuó. Nos han retado una y otra vez, nos han asesinado, nos han corrompido y nos han infiltrado. Ayer intentaron ejecutarme a mí y a todo mi equipo desde un helicóptero cargado de explosivos, y aún así aquí estoy. Hizo una pausa, respiró hondo y lanzó la frase que hizo tambalear al sistema penitenciario mexicano. Ya no nos interesa si lo capturamos vivos o muertos. Las palabras quedaron flotando como cuchillas en el aire. Harfuch las había dicho sin adornos, no era una amenaza, era una promesa. A su lado los secretarios de Defensa y Marina guardaban silencio. No estaban ahí para aplaudir ni para moderar. Estaban ahí porque Harfuch había decidido tomar las riendas sin pedir permiso. El Estado mexicano ha sido demasiado tolerante durante décadas, demasiado indulgente. Hemos confundido justicia con piedad, derechos con debilidades, pero después de lo que vimos ayer, después de ver a mis hombres cubiertos de sangre, mutilados por explosivos en un cuartel nacional, ya no vamos a retroceder. Las redes sociales estallaron. Algunos calificaron el discurso como el inicio de una nueva era, otros como un quiebre de la institucionalidad. Pero nadie podía negar que el mensaje había sido recibido por todos, incluso por quienes vivían tras muros de concreto armado. Hoy se firma una instrucción de carácter obligatorio para todas las instalaciones penitenciarias del país. Revisión completa de privilegios, monitoreo 24/7, unificación de celdas, cancelación de visitas personales e intervención de todas las comunidades internas, incluso legales. Si hay sospechas de conspiración, nadie más va a ordenar atentados desde prisión. El anuncio fue acompañado de un decreto extraordinario firmado por el Ejecutivo, autorizando medidas de excepción durante 180 días para aplicar estos cambios bajo supervisión conjunta de Sedena, Marina y la FGR. A la pregunta de un periodista extranjero sobre el riesgo de violar derechos humanos, Harfuch respondió con frialdad. ¿Derechos humanos? Pregúntenle a los niños que han muerto por fentanilo. Pregúntenle a las madres que reciben llamadas con las voces de sus hijos secuestrados. Pregúntenle a los soldados que han enterrado a sus compañeros asesinados por estos animales. ¿Cuáles derechos creen que respetaron ellos? Yo respeto la vida, pero no respeto al verdugo. Luego mostró una imagen en pantalla, el cráneo deformado de uno de sus agentes, víctima directa del ataque con explosivos. La imagen era gráfica, brutal. El salón se quedó sin aliento. ¿Ustedes creen que esto se combate con tibieza? ¿Con abrazos? No. Esto se combate con firmeza, con decisiones, con acciones.
A continuación, Harfuch reveló una serie de documentos incautados que confirmaban nuevos planes de ataque por parte de células vinculadas al CJNG, entre ellos atentados contra instalaciones portuarias, embajadas y aeropuertos estratégicos. Y según sus palabras, el atentado con helicóptero no fue un hecho aislado, sino parte de un intento de sabotaje sistemático. Esto es una guerra silenciosa, y la vamos a hacer ruidosa. La respuesta fue inmediata. En al menos 6 penales de alta seguridad comenzaron redadas internas para revisar celdas, anular dispositivos electrónicos, incautar objetos de valor y reubicar a líderes criminales. Unidades antimotines fueron desplegadas como medida preventiva. En Mazatlán, Ensenada, Cancún y Veracruz, las marinas privadas recibieron órdenes de inspección federal permanente. Nadie entraría ni saldría sin autorización directa del Centro de Inteligencia Costera. En paralelo, Harfuch confirmó que se habían emitido 58 nuevas órdenes de aprehensión, pero esta vez no contra sicarios, sino contra abogados, constructores, políticos locales, empresarios, turísticos y operadores financieros. La red había sido mapeada. El plan estaba en marcha. Nadie más va a esconderse tras una fachada. Si compraste tierra con dinero del narco, vas a caer. Si firmaste licencias de construcción con dinero sucio, vas a caer. Si lavaste dinero con hoteles, restaurantes, barcos o shows, vas a caer. Y no me importa si te llamas licenciado, magistrado, senador o influencer. ¿Será el fin de la corrupción? ¿Ahora qué le deparará a México? Los días posteriores a la conferencia que sacudió al país no dieron tregua. Tras la declaración de Omar García Harfuch en la que anunció que a partir de ese momento el combate al crimen organizado cruzaba el umbral de la tolerancia, las consecuencias comenzaron a materializarse. Ya no eran solo palabras de impacto político, ahora eran detenciones, cateos, esposas cerrándose sobre muñecas que nunca imaginaron ser tocadas por la ley. El primer golpe llegó 48 horas después del decreto. Agentes de inteligencia militar, apoyados por la FGR y unidades especiales de la Marina, irrumpieron en la residencia del senador Julián Murguía, representante de Michoacán, mientras este cenaba con empresarios locales. La orden era clara: arresto inmediato por presunta participación en lavado de dinero a través de una red de cooperativas agrícolas utilizadas por el CJNG para triangular ingresos y comprar armamento. La imagen del senador esposado, con el rostro desencajado y escoltado por marinos enmascarados, fue portada en todos los medios. Pero no fue un caso aislado. Fue apenas el inicio. Horas después, en otro operativo silencioso en Querétaro, fue detenido el exsecretario de Desarrollo Económico Luis Ricardo Valdivia. Según los reportes, se le acusa de haber autorizado permisos de operación a 16 empresas fantasma que, en realidad, eran fachadas utilizadas para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Una de ellas incluso figuraba como inversionista principal en un complejo turístico en construcción en la Riviera Nayarita, financiado parcialmente con criptomonedas vinculadas a cuentas rastreadas por Interpol. La noticia causó un efecto dominó. Para el día siguiente, 6 senadores solicitaron licencia indefinida para colaborar con las investigaciones. En redes comenzaron a circular documentos, fragmentos de audios filtrados, imágenes de reuniones privadas y hasta estados de cuenta donde se evidenciaban depósitos mensuales a nombres ficticios. Los fiscales, coordinados desde el núcleo de inteligencia liderado por Harfuch, comenzaron a publicar partes oficiales que confirmaban lo que muchos intuían desde hacía años. La infiltración del crimen organizado en el Congreso era más profunda de lo que se quería admitir. Pero el verdadero temblor ocurrió el viernes, cuando agentes federales, con orden firmada por la Suprema Corte, irrumpieron en el despacho del subsecretario de Infraestructura Nacional Rodolfo Herrera Iñárritu. La escena fue grabada por cámaras de seguridad interna. Uno de los funcionarios más cercanos a la esfera presidencial fue sacado con las manos esposadas, acusado de recibir sobornos a cambio de contratos de construcción de carreteras por donde pasaban cargamentos clandestinos del CJNG. La fiscalía ya tenía en sus manos correos cifrados, recibos de transferencias en paraísos fiscales y testigos protegidos que afirmaban haberlo visto recibir maletines con efectivo durante licitaciones públicas. Ese mismo día, Harfuch dio una declaración sin aceptar preguntas. Desde un podio improvisado en el búnker de inteligencia del Pacífico, dijo solo una frase: "Lo dije hace unos días. Esto no se trata de perseguir narcos, se trata de desmantelar el sistema que los protegió. Hoy ese sistema empieza a colapsar". Las detenciones no se detuvieron ahí. En Veracruz, un operativo simultáneo desarticuló una red política empresarial que operaba desde hace más de una década, encabezada por un exalcalde y una diputada local que vendían protección a cambio de cuotas de seguridad a cárteles que movían droga por el puerto.
Fueron aseguradas propiedades, cuentas bancarias y un lote de 11 automóviles de lujo registrados a nombre de la madre de la legisladora, una señora que jamás declaró ingresos. En Tamaulipas, un senador suplente fue interceptado en el aeropuerto de Reynosa, donde intentaban abordar un jet privado con rumbo a Guatemala. Llevaba consigo pasaportes falsos, un maletín con $200,000 en efectivo y un celular con acceso cifrado a una red de comunicación encriptada. Según las autoridades, se trataba del operador político del CJNG para asuntos diplomáticos en Centroamérica. La reacción del Congreso fue inmediata. Algunos legisladores intentaron calificar las detenciones como una cacería política, pero la publicación de pruebas los dejó sin argumentos. Correos intervenidos, escuchas legales, registros de movimientos bancarios y testimonios de ex colaboradores dieron validez a cada arresto. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.